Bien, amados hermanos, bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Me gustaría citar un texto para relacionar con lo que estamos continuando, con el estudio de la palabra del Señor acerca del libro de los Gálatas. Pero quiero antes de eso estimular, hermanos, con un texto en el Antiguo Testamento de Isaías 55. Isaías 55, 9. Es un texto, hermanos, para relacionar con lo que estamos continuando. Le voy a rogar a algún hermano que por favor le lea este texto. Isaías capítulo 55, verso 9. Dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya. El verso 10 también, hermano. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Gracias, hermano. Básicamente es el 10. Es decir, ¿por qué tomo este texto, hermanos? Porque cada vez que nosotros hacemos el aprecio de estudiar su palabra, estamos siendo regados, como dice el texto, por Dios, por medio de su palabra. Claro que aquí dice la lluvia, así como desciende, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, hermanos, tomar en cuenta, o sea, para relacionar, hermanos, que cada vez, hermanos, que hacemos uso de la palabra del Señor, es el propósito de Dios que nos da, diríamos, la oportunidad y prácticamente las bendiciones de Dios nos da cada vez por medio de su palabra, nos hace examinar nuestras conciencias, y su propósito eterno es que lleguemos hacia allá, porque su palabra pues es viva, como dice, es viva y eficaz. Para tomar en cuenta, hermanos, que aún cada vez que estudiamos la palabra de Dios es el único propósito de fortalecer nuestros ánimos, de fortalecer nuestros corazones a cada uno de sus hijos por medio de su bendita palabra. Bueno, esto lo tomaba era como un literal para poder tomar en cuenta de algo de lo que estamos haciendo, es decir, para que tal vez de nuestra mente no cruce quizá el poco aprecio a la palabra o el poco amor a la palabra, o quizá diríamos que no nos da fuerza, no nos da valor, no nos fortalece, sino más bien dice, ¿qué podemos decir de una lluvia? Prácticamente la lluvia, hermanos, vemos que hace crecer las plantas, hace crecer, hace producir frutos. O sea, esto implicaría, hermanos, en el sentido ya espiritual, que su palabra, cuando en cada uno de nuestros corazones la tomamos con todo el amor, entonces ciertamente va a producir. O sea, este como un breve comentario acuerdo al tema que estamos siguiendo, hermanos. Pues como la lluvia desciende de los cielos, así es mi palabra también, que hará producir pues semillas. Bueno, entonces en continuidad con el libro de los Gálatas, que ahora vamos a iniciar también el capítulo 5. El capítulo 5 de los Gálatas, donde vamos a tener la continuidad de la palabra de Dios en cuanto a los Gálatas. Es decir, Pablo hace la continuidad, como lo hizo anterior en el capítulo 4, pues el 5 continúa.
Bueno, y vamos a leerle primeramente el capítulo 5 de Gálatas, y ahí vamos a proceder a comentar. Vamos entonces a pedir así a nuestro hermano que nos dé lectura el capítulo 5. Sería el capítulo 5, donde Capítulo 5, versos 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros podríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros que el Señor, de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. hasta ahí, hermano. Vamos a leerle hasta ahí, hasta el verso 15. Vamos a ver si es que avanzamos con el desarrollo en comentarios. Bien, hermanos, aquí hemos visto prácticamente la continuidad del capítulo 5, desde el verso 1 al 15, leído por el hermano y todos. ¿Qué resulta? Habíamos leído en el texto el verso 30 del capítulo 4 de Gálatas. Vamos a leerle este texto para continuar. Léale, hermana Gloria, el verso 30 del capítulo 4 del mismo libro. Más que dice la Escritura, echa fuera al esclavo y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ya, suficiente. Estos textos, hermanos, los habíamos leído anteriormente ya en la culminación del capítulo 4 de Gálatas. Y cuando iniciamos ya con el 5.1, hermanos, son relativos, porque ya aquí en el verso 1 ya está el apóstol Pablo ya explícitamente, aclarando con respecto a lo que decía en el 30. O sea, bueno, ahí decía que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. O sea, ¿quién era? Agar e Ismael. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, ¿sí? Entonces, en este caso, de Sara e Isaac. Y bueno, y aquí ya hace, como dice, ya desmenuza claramente con el verso 1 del capítulo 5, donde dice, estad pues firmes en la libertad, o sea, sobre Sara e Isaac, con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, hace la continuidad
de lo que Pablo viene exhortando desde todo el libro de los Gálatas, donde viene exhortando sobre aquellos que todavía estaban prácticamente violando la libertad de Cristo que había dado el apóstol Pablo, había depositado en sus corazones, o sea, había depositado, quiere decir, había injertado, había sembrado la semilla, que es por medio del Evangelio. O sea, los Gálatas eran conscientes de lo que habían sido libres. Ellos sabían de qué ley Cristo vino a rescatarlos, porque estaban bajo la ley de ¿quién? De Agar e Ismael. Pero ahora, por medio de Cristo, fueron libres por la presencia de Jesús. Bueno, miremos lo que nos dice entonces acerca del capítulo 5.1 en el comentario. Como dijo el verso 1, estad pues firmes, sin fluctuar. En esta libertad de lo que nos dijo en 5.1 dice, estad firmes. Esta es una exhortación común en el Nuevo Testamento. Es decir, ¿sobre qué? ¿Por qué? ¿Sobre qué o por qué? ¿Y para qué? Dice que esta exhortación es común bajo el Nuevo Testamento. Es decir, que esta exhortación la podemos llevar aún nosotros también hoy en día. Porque el caso, la libertad que habla aquí en el verso 1, hermanos, es firme. O sea, no es arbitraria, sino firme para los que son guiados por la firmeza de Jesús. En este caso, Pablo exhortó con firmeza a los Gálatas, pues que habían infringido esta ley cuando fueron libres por la credibilidad, por medio del Evangelio. Como dice el término, estad firmes, es una exhortación común en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Leíamos mucho antes, hermanos, porque el propósito de Dios es estar siempre hasta el día final en la presencia de Dios. O sea, firmeza. No es arbitraria para decir que, pongamos el ejemplo, ¿no? Recordemos el ejemplo de los Gálatas, inclusive los gentiles que fueron libertados por medio del Evangelio, ¿cómo volvieron nuevamente a la esclavitud? O sea, no tomaron en cuenta esta libertad, hermanos, que Cristo les dio por la enseñanza del apóstol Pablo en ellos. Habían vuelto nuevamente a la esclavitud del pecado, a justificarse por las obras de la ley. Pero había una salida, sin embargo, había una salida. Vamos a mirar entonces unos textos con relación a esta frase, estad firmes. Siendo así, el comentario es una exhortación común en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Filipenses 1:27 y también Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 8. Vamos a leer en cuanto a esta frase, estar firmes. Filipenses 1:27. Sí, 1:27. Léale, por favor. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ya, gracias, hermano. Por ejemplo, aquí vemos el apóstol Pablo haciendo énfasis que Pablo era uno de los pilares
ejemplos en otro término. Él no era movido ahora por otra doctrina, o sea, haciendo memoria de los que ya habían regresado atrás y aún seguían todavía causando males entre los hermanos. En este caso, muchos de ellos fueron, dice, arrastrados. Nuevamente fueron seducidos por los judíos, que una vez se convirtieron y otra vez los conducieron a la ley de la esclavitud. ¿De qué forma? Instando o seduciendo a los gentiles que debían circuncidarse otra vez, cuando habían olvidado que bajo la mano de Dios, por medio de Jesús, la circuncisión y la incircuncisión no tenían valor, sino, dice, la fe que obra por el amor. Pero algo tiene aquí Pablo que decirnos en el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo era, como digo, era el ejemplo. Él era la columna que guiaba al pueblo de Israel, o sea, en este caso los gentiles y también judíos. Que solamente os comportéis, es decir, ya no había duda para aquellos que se apartaron de la ley de Cristo. No había duda en que ellos debían poner arbitrariedad en lo que habían recibido. Pero sin embargo, se dio prácticamente, porque también tiene una lección, hermanos, por haberse vuelto otra vez a esclavizar. Esto con respecto a la frase estar firmes. Ahora, ¿qué resulta, hermanos, cuando hay abuso de esta libertad en Cristo? También hay abuso de la libertad en Cristo. Y yo recuerdo que alguna vez también les hice leer lo que dice la segunda de Pedro 2:16. También habla de la libertad a la cual nos habla Pablo en el 5:1. Dice, como libres, pero no como los que usan esta libertad como pretexto para hacer lo malo. Pues este fue uno de los problemas que, habiendo recibido una vez la libertad por medio del Evangelio, nuevamente volvieron a esclavizar, seduciendo que otra vez debían guardar la ley. O sea, en eso se tipifica también que volver nuevamente a las cosas que nos era contraria para la ley de Cristo, pues prácticamente es un abuso de la libertad en Cristo Jesús. Como decía seguidamente, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio de Jesús. Y vamos a ver el otro texto también que estaba en 1 Tesalonicenses 3:8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Gracias, hermano. Como dice aquí también en la carta a los tesalonicenses, con estos hermanos también pues escribe en su primera carta, como les dice, porque ahora vivimos, es decir, ¿conforme a qué? Conforme al propósito eterno de Dios por medio de la libertad. Por eso dice, porque ahora vivimos en la libertad, en otro término, porque ahora vivimos en la libertad que Cristo nos dio. Si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, prácticamente Pablo aquí ya les da palabras de aliento por aquellos hermanos que Pablo era testigo de muchos hermanos que sí estaban corriendo, prácticamente eran firmes. No se habían dejado seducir por los que nuevamente, de sus mismos hermanos judíos en Cristo Jesús,
pero lamentablemente fueron más bien causa de tropiezo para muchos hermanos y en definitiva fueron seducidos. Volvieron nuevamente a la esclavitud. Entonces Pablo tiene toda la certeza aquí, diciendo por lo cual, a ver, verso 8, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Es decir, por eso, hermanos, yo tomé el texto inicial de Isaías, hermanos. O sea, la palabra, hermanos, nos insta a cada momento que hacemos uso de ella, cada momento que la practicamos en todo nuestro estado de vida como cristianos. O sea, hermanos, la libertad que Cristo nos dio, hermanos, es en todo nivel de vida del cristiano. Porque podemos estar unidos, hermanos, en el lugar de adoración, ¿verdad? Pero podemos estar a lo mejor siendo divididos fuera de la congregación. Y vamos a ver más ejemplos. ¿Qué nos dice Efesios 6:14? Esto para relacionar únicamente sobre el texto 1 de Gálatas 5. Léale por favor Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bien, gracias. Bueno, aquí prácticamente Pablo es donde dirige la armadura de Dios en el cristiano. O sea, por medio de que el cristiano podemos proseguir adelante. Por medio de la armadura de Dios. Eso tiene también igual estrecha relación, que su palabra es la que gobierna o gobernará nuestras vidas. Pero siempre debe haber algo importante en cada uno de nosotros. Como dice aquí el verso 14, estad pues firmes, ceñidos. Recordemos cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo, cíñanse vuestros lomos. Les especificaba calzado los pies. Con la coraza, también dice aquí, con la coraza que es de fe. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, es decir, ceñidos, firmes. Donde cada uno de nosotros, hermanos, no debemos desmayar. Y o sea, habla de la vida íntegra, de vida evidente o característica de vida obediente, ceñidos. Por eso es que Pablo, ¿por qué razón tuvo que tener tantas consecuencias por sus mismos contemporáneos? O sea, antes de ser cristiano. Y ahora, más bien, por sus mismos contemporáneos tenía que sufrir muchos padecimientos por causa de la justicia. Y por eso él estaba consciente de lo que estaba afirmando en los corazones, en este caso con la iglesia de Éfeso. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es el Evangelio, y vestidos con la coraza de justicia. Coraza, nosotros podemos decir coraza, por ejemplo, el país o nuestro país como es testigo de que es ecuatoriano porque presenta el escudo. Esa es garantía de ser ecuatoriano, ¿verdad? El cristiano, ¿cómo podemos dar esa credibilidad entre los de afuera y entre nosotros mismos? Cuando vivimos la justicia de Dios, o sea, es la coraza, algo que garantiza, algo firme, algo que también comparte, que valora
que demanda. Recuerdo, hermanos, las palabras de Nehemías en unos temas que también presenté, cuando él les dice, venid y edifiquemos. O sea, hermanos, palabras que les brindaba aliento de fortaleza. Sin embargo, él no les dijo, bueno, hermanos, hagan ustedes lo que está destruido, sino que se involucró a sí mismo también, venid y edificarnos, estaba involucrándose a sí mismo. Es decir, estaba dándoles motivación. Hagamos, construyamos, reconstruyamos. O sea, eso es lo que dice aquí, entonces nos haría reflexionar. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, es la coraza de justicia, la cual nos conduce por el camino de la justicia. Bueno, dice seguidamente, según el texto 1, hay otra frase, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es lo que nos decía Gálatas 5:1. Lo vamos a trazar con la última frase que dice, y no estéis otra vez en el yugo de esclavitud. ¿Qué nos dice con respecto a ti? Es decir, ya habían dejado el yugo de la ley de Moisés, que los esclavizaba, y habían aceptado el yugo de Cristo. Hay que tomar en cuenta que el yugo de Cristo es para justicia, y el yugo que estaba bajo la ley de Moisés era para ¿qué? Para esclavitud, o sea, tomando en cuenta ya en el día de hoy, bajo pecado. Pero el yugo de Cristo era para libertar del pecado. Como dice aquí el comentario, ya habían dejado el yugo de la ley de Moisés, es decir, cuando se convirtieron por medio del Evangelio enseñado por el apóstol Pablo. Ya habían aceptado el yugo de Cristo, es decir, ahora se dejaron la esclavitud del pecado y ahora se dejaron guiar por el Evangelio, que también, como dice aquí el comentario, el yugo de Cristo. Pero ese yugo era para justicia, o sea, nos hacía libres en Cristo, pero ya no para volver a hacer lo que conduce otra vez a la esclavitud del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué estos recibieron con gozo el yugo de Cristo? Vamos a leer. ¿Qué nos dice en Hebreos 4? A ver, Hebreos 15:10. Hebreos 15:10. Hebreos capítulo 15, verso. A ver, perdón, sí, es Hechos 15:10. Hechos 15:10. Y otro hermano va a leer Mateo capítulo 11, versos 29 y 30. Ya le encontraron el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el servicio de los discípulos un yugo que nuestros padres y nosotros no podemos llevar? Ya, gracias. Sí, léale también Mateo, capítulo 11, verso 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya, gracias, Teo. Bueno, entonces, ¿qué nos decía primeramente 15:10 de Hechos? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los
discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es decir, hermanos, aquí estaba prácticamente haciendo claramente el desarrollo sobre la causa en los que volvieron nuevamente a la esclavitud del pecado. Es decir, nuevamente volver a los mandamientos decretados por medio de la ley de Moisés. ¿Cuál era el caso? La tentación, hermanos. O sea, hermanos, volver o pensar o hacer lo que ya no está dentro de la libertad de Cristo. ¿Qué pasa? Tentamos a Dios. Tentamos a Dios. Y parece tan sencillo que hacer lo que no es o lo que Dios nos ha dado y hacer otra cosa, hermanos, tiende, hermanos, a caracterizarse como uno de los tantos en contradictor de la ley de Cristo. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Porque prácticamente los gentiles fueron seducidos por los judíos. Por eso es que seguidamente en textos anteriores ya nos dijo claramente que por medio de la libertad de Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión tenían valor, sino más bien la obra, la fe que obra por el amor hacia Dios. Nos dice algo aquí. Habiendo obtenido la libertad, tal como Pablo les dijo, estad pues firmes en ella. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ciertamente eso es lo que nos dice también. Leámosle 1 Corintios 7, 23. Primera carta a los Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ya, gracias, hermano. Por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavo de los hombres. En este, hermano, se caracterizó el haber nuevamente regresado a la esclavitud de la ley de Moisés. O sea, pusieron en vituperio la cruz de Cristo, haciéndolo ahora vuelta esclavo. Sin embargo, hermanos, Dios tuvo cuánta bondad. En este caso, Pablo eminentemente continúa, hermanos, exhortando, no solamente a los judíos, sino ahora definitivamente ya general, porque esta palabra es general ya, hoy y siempre y por todos los siglos. Nos decía también, no olvidando lo que nos dijo Mateo 11, 30, 29 y 30, nos decía lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, qué tan pesada era la palabra del Señor enseñada por medio de, en este caso, de Pablo a los Gálatas, tanto a los gentiles también. Qué tan pesada era para algunos y qué tan pesado es aún en el día de hoy para los hombres aceptar este yugo el yugo de Cristo, el de la libertad. Pero es más fácil el yugo de la esclavitud antes que llevar la libertad que Cristo también nos da. Como dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
El yugo, hermanos, es algo que nos ata, nos tiene atados. Recordemos lo que nos decía anteriormente Filipenses, ceñidos, atadura. Es un yugo que, hermanos, no nos permite desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino firmes hacia adelante. Luego dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, ¿cuál era el costo? ¿Cuál fue el costo para cada uno de nosotros, hermanos? ¿Cuál fue el costo? De aceptar con gozo el plan de salvación anunciada por muchos hermanos. Para nosotros en esta época. Claro que igual fue también lo que el apóstol Pablo llevó el Evangelio a muchos y en muchas congregaciones. Halló pues pueblo para Dios. No es difícil, no es un peso de que no podemos llevar. ¿Cuál es el problema cuando hay peso? Es la desviación. Eso sí entra a ser un peso, porque esclaviza a la persona o el corazón de cada ser humano. Es un peso ante Dios. Bueno, con esto hemos tenido el verso 1 de capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leerle continuando el verso 2. El verso 2 nos decía: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, prácticamente, esto ya lo resume prácticamente haciendo memoria de todo lo que se había caracterizado en los que volvieron nuevamente a la esclavitud. Nunca, no permanecieron en ese mismo estado con que nos dijo Filipenses, ceñidos. Fueron ceñidos por un poco de tiempo, pero luego fueron, como dice en términos, se olvidaron de esa libertad en que Cristo los libertó. De nada aprovechará Cristo. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, vamos a leer entonces un poco sobre el verso 4. Nos decía, de Cristo os desligasteis. Es decir, el resultado de estos que volvieron nuevamente a la esclavitud, disolvieron esa unión de Cristo y ellos, pues estaban ceñidos. Y una vez vuelto atrás, pues se desligaron, como lo dice el texto, el verso 4, pues como dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué nos dice en el comentario con respecto a esto? Los judíos, dice, los judaizantes enseñaban una unión entre la ley y el evangelio. Pero Pablo corrige este error, es decir, para ellos defendían que volver a la ley nuevamente y también estaban de acuerdo con la ley de Cristo, prácticamente estaban invalidando, o sea, estaban tergiversando, estaban desviándose ya, porque querían justificarse en ambas leyes, tanto en la de Moisés y en la de Cristo, pero tenían que seguir un solo yugo, que era el de Cristo. Por eso es que dice, les termina diciendo en el último renglón del verso 4, de Cristo os desligáis, de los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, hermanos, todo estaba invalidado. Verso 5 nos dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justificación. Esto sí, hermanos, tiene más algo que decirnos.
Vamos a ver este texto como dice. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan 5, verso 24? Leanle por favor. Para hacer memoria de lo que leímos en el verso 4 del capítulo 5 a los Gálatas. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan 5, verso 24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, hermano. Entonces, miren la bondad de Dios, la gran promesa de Dios, que desperdiciaron a aquellos que nuevamente regresaron a esclavizarse bajo la ley. 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, lamentablemente, pues aquí, habiendo olvidado la autoridad de la palabra de Dios y en definitiva la autoridad de Cristo, la cual dice lo que dice Pablo, porque yo recibí lo de Jesús, dice aquí, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, aquí esclarece, pues, hermanos, lamentablemente para los que regresaron nuevamente a la esclavitud del pecado, y también hoy, claro que hoy también, para aquellos que también, una vez habiendo gustado la benignidad de Dios, otra vez regresaron al mundo. Olvidaron que Dios había depositado en ellos esa esperanza de la vida eterna, lo cual dijo Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, hermanos, esta es una de las promesas a veces que seguramente olvidaron estos hermanos, los judíos, también gentiles, hermanos, fueron arrastrados por aquellos que todavía querían justificarse por los dos pactos. Leamos otro texto. A ver, dice el comentario, cuando dice de la gracia habéis caído. Ellos no renunciaron a Cristo y su cruz, ni la importancia de obedecer al Evangelio, sino que después de hacerlo, algunos se sometían también a la ley de Moisés. Querían someterse a las dos leyes, es decir, Nuevo Pacto y Antiguo Pacto. Pero Pablo enfatiza que el resultado de tal proceder es caer de la gracia y completamente perder a Cristo. O sea, perder prácticamente la promesa de la vida eterna. Hace mención aquí un comentario con respecto a este texto del verso 4. Dice, hay algunos aspectos, dice, donde Pablo dice, el hombre nace pecador. Dios incondicionalmente elige a los que serán salvos. El hombre nace pecador. Dios también dice, elige a los que son o serán salvos. Por esto Cristo murió. El Espíritu Santo os llama. Prácticamente lo que Pablo tantas y cuántas veces tuvo que intervenir en amor de Dios, corrigiendo las deficiencias de estos hermanos. Vamos a ver entonces ahora nuevamente lo que nos dice
el verso, Una consulta, hermano. sí, Creo que, el comentario creo que dice el hombre nace pecador en esa parte. sí, a ver, leo nuevamente. O sea, esta es la expresión de una iglesia sectaria. Ya, dice aquí, no le leí, me adelanté. Les voy a leer el comentario. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo intervino en este sentido? Porque hay una iglesia, por ejemplo en este caso la bautista, dice, enfáticamente afirma esta doctrina que comúnmente se llama la perseverancia de los santos. Según esta doctrina, todos los que verdaderamente se convierten a Cristo perseveraban, y los que caen no eran discípulos verdaderos. O sea, prácticamente en parte era como que estaban y en parte también vuelta tergiversaban. Por eso dice, también hay el otro, el calvinismo, dice, el hombre nace pecador. O sea, esta es la enseñanza de esta iglesia, el calvinismo. Dios incondicionalmente elige a los que serán salvos. Incondicionalmente, o sea, ¿qué quiere decir con esto? O sea, esto es lo que pasa, lo que enseñan, en este caso el calvinismo. Perdón, hermano, ellos Ya. no presentan las condiciones necesarias para ser salvos, sino que Dios los salva a un determinado grupo sin que tenga más que hacer. Eso. Incondicionalmente, claro. Por estos Cristo murió. O sea, ¿por quiénes? Por los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo los llama. No pueden caer. O sea, según las enseñanzas de esta iglesia, como la bautista, calvinismo, y también hay otro. También están los pentecostales, porque el Espíritu los llama, o sea, se les aparece, o sea, personalmente se les aparece, y según ellos dicen que los llama, que no pueden caer. O sea, esa es la razón de estas falsas doctrinas. Ahora dice, según esta teología, o sea, estas iglesias, tanto la bautista, el calvinismo, también este pentecostalismo, dicen son teologías humanas. Y según esta teología, todo depende de Dios y el hombre no es responsable. O sea, según la enseñanza de ellos, que el hombre no es responsable de lo que harían. La única cosa que el hombre hace es creer, y aún esto es don de Dios. O sea, tergiversando el texto. O sea, todos estos comentarios es de estas tres sectas. Tergiversan Efesios 2.8. ¿Qué dice en Efesios? ¿Qué es la mala interpretación de Efesios 2.8? Según estos comentarios, vamos a leer 2.8 de Efesios. Dice la interpretación incorrecta. Dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya. Es decir, para ellos todo, no hay tergiversación, según la teología de ellos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios. O sea, pueden ser salvos los hombres tal como puede ser estar bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Antiguo Testamento. Esto les aplica. O sea, para ellos no hay diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. O sea, este texto dice donde se desvían o hacen mala enseñanza o mala interpretación. Este es el comentario sobre lo que decía el 4. De pronto está claro, según lo que... ellos, perdón hermano, ellos dicen que es suficiente solamente la fe. Nada. Y solamente la fe para ser salvos, pero que no tienen que hacer más, porque incluso el bautismo es opcional para ellos. O sea, en estas iglesias, si quieren se bautizan, si no quieren no se bautizan. Porque ellos creen que la
pone el hermano en el comentario incondicionalmente, o sea, para Dios no hay, o sea, no hay condiciones de Dios. Y ahora, ellos entonces, según estas doctrinas, una vez que creen ya no pueden caer de la gracia de Dios. Eso dicen ellos. Claro, por eso Una vez es que creen ya no incondicional. pueden caer de la gracia de Dios. ¿Ya? Ya una vez que creen son salvos, siempre salvos. Así dicen. Esas doctrinas, así enseñan esas doctrinas. Pero según la Biblia, o sea, según la palabra de Dios, nos dice así, pues, la salvación es condicional. Condicional. ¿Ya? Es decir, hay condiciones que Dios pone: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse para llegar a ser salvos y vivir una vida fiel. De manera que el hombre, si puede caer de la gracia de Dios, puede apartarse de la gracia de De Dios. la gracia de Dios, perder la gracia. Puede perder la gracia de Dios, si puede perder la salvación, también puede. Si puede perder la salvación. Entonces, por eso es que tanto en las cartas, tanto el apóstol Pablo les dice, pues aquí a los Gálatas también, dice que, o sea, hace un llamado a permanecer y a perseverar en la gracia, en la palabra, o mejor dicho, en la ley de la libertad. En la ley de la libertad es el Evangelio de Jesucristo. Ya, porque ya les dijo a los Gálatas, ya les dijo una y otra vez, les viene diciendo que la circuncisión tanto, la circuncisión o la incircuncisión no es nada. No tenía O sea, la circuncisión no es un modo o medio para salvarse. Eso me está diciendo clarito. Sino que obedecer a la ley del Evangelio, a la ley de la libertad. de la ley de la gracia. Porque de la en libertad. Cristo, el que anuncia el Evangelio, o sea, Cristo es el que es el dueño del Evangelio. Él, en Cristo Jesús, somos salvos por medio de la fe. Claro, si somos salvos por medio de la fe, por medio de obedecer al Evangelio, no por medio de obedecer a la ley del Antiguo Testamento, no por medio de ser circuncidados. Eso le está diciendo a los Gálatas. Pero claro, los Gálatas fueron engañados. Y ahí está, pues, los que poco firmes fueron, son los que fueron engañados por los falsos maestros. Y como parece que estuvieron comenzando a oír, se siguieron a los falsos maestros y fueron seducidos sus corazones por los falsos maestros. Eso. Y comenzaron a decir otras cosas. Entonces, la ley de la libertad es la ley del Evangelio. Por la ley, claro, de Cristo. La ley de la libertad. Bueno, vamos entonces a continuar. Estamos en el verso 4. Vamos a leerle 5 al 8. Dice Gálatas 5, 5 al 8. Pues vosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, vemos cómo se justificó a Abraham. ¿Cómo fue la justificación de él? Obró. Por amor hacia Dios, obró lo que Dios le había encomendado. Verso 7, vosotros corríais bien. Es decir, estaba Pablo consciente de que al principio estaban corriendo bien, tanto judíos, gentiles también. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Se hace una pregunta. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, sino ¿cuál era el progenitor o el que influía a estos hermanos a volver al yugo de esclavitud? Era Satanás prácticamente. Era Satanás porque nuevamente los estaba seduciendo a caer de esa gracia o de la ley de la libertad, que es por medio del Evangelio. Bueno, dice en parte lo que dice desde el 5 en adelante.
Vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, 3.3, lo que habíamos leído anteriormente en el capítulo 3.3. Vamos a recordar de Gálatas 3.3. Léanle por favor el turno siguiente, Gálatas 3.3. Siempre aquí hace términos retóricos, o sea, regresamos a textos leídos anteriormente. 3.3 del libro de Gálatas. Dice así, Gálatas 3:3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Ya, gracias hermano. Ya, imagínense ahí, vemos que el apóstol Pablo estaba prácticamente aplicando la exhortación clara y sencilla en amor de aquel. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, la ley de la esclavitud, la ley del pecado. 5.8, por eso dice la levadura. ¿Había levadura? Sí. La levadura, ¿qué dice que representa? Esta es la persuasión. 9, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, para indicar que ese podía ser de 1 o 2, pero eso era el peligro de contaminar a muchos. Bueno, y así se manifestó. Muchos fueron arrastrados, dice por estos que todavía les aplicaban, sobre todo en los gentiles, nuevamente circuncidarse. Entonces hace una levadura, un ejemplo, ¿qué dice? Ejemplo como una parábola sobre la levadura. Pues en esto podemos tener conocimiento todos, lo que es una levadura, como es un poquito de levadura, es leuda múltiples libres. Había hermanos que se jactaban, la jactancia. Ahí dice pues en el capítulo 1 Corintios 5. Sí. Les dice allá en el capítulo 5, si voy a leer, permíteme leer. Sí. Dice 6 no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahí les dice, ¿y qué era la jactancia? O sea, de los falsos maestros. Y también había más hermanos, pues así que No es vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y el contexto dice del 5:7, 1 Corintios, limpiad pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, prácticamente, hermanos, el problema de estos falsos hermanos que fueron arrastrados, hermanos, la consideraba como una levadura que podía dañar a muchos. Y eso, hermanos, también es una lección en el día de hoy para nosotros, que un poquito, ¿qué podríamos considerar, hablando ya, como dice, personalmente? Un hermano que dé falso testimonio o que haya dividido, o que se haya dividido para ir tras otras sectas, hermanos, puede ser tan peligrosa, ¿sí? O sea, ¿de qué? De que otros hermanos haya ocasionado este hermano un tropiezo, como dice el tropiezo para los demás, y pueden ser llevados. O sea, como una levadura que un poquito le da mucho. O sea, para indicar así lo que dice, pues aquí leíamos en Gálatas 5, 8 y 9. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, eso implica un peligro ante los ojos de Dios terrible y ante la sociedad. ¿Cómo no podemos, hermanos? Por ahí tenemos el ejemplo de cuál era el que se apartó ya en el Nuevo Testamento. Vemos el ejemplo de Emineo y Alejandro, ¿no? Algunos, varios, múltiples. Entonces era un problema, o sea, estaba causando espiritualmente dividir a muchos hermanos.
puede ser la mínima cosa, hermanos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la unidad, y es un tema también muy importante, que sería sobre la unidad en el Espíritu. Entonces, muchas de las veces, para hacer un poco más, extender un poco el comentario, ¿qué resulta, hermanos, por ejemplo, cuando hay desunidad? Primeramente, hermanos, ¿qué pensamos de los hermanos, del hermano? No aparece, hermanos, sí parece que hermano nos causa un poquito de preocupación, porque no aparece, hermano. Este también es uno de los peligros que tiene la iglesia del Señor. O sea, la desunidad. Un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos a ver unos pocos textos sobre este desde el 5 al 8. Vamos a leer lo que nos dice 1 Timoteo 1:19. Y otro va a leer, hermanos, Hechos 20:30. Ya estos dos textos vamos a detenernos ahí. 1 Timoteo 1:19 y otro, hermano, Hechos 20:30. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de cada uno. Ya, gracias, hermano. El otro hermano, por favor, 20:30 del libro de los Hechos. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Entonces, hermanos, ahora sí podemos entender, hermanos, que el grave peligro, hermanos, de que se levanten falsos hermanos como en aquellos tiempos, también en el día de hoy, y por los siglos, hasta los días que Cristo pues ya se manifieste para poner fin al mundo. Como decía Timoteo 1:19, primera de Timoteo, dije, ¿no? Primera de Timoteo 1, verso 19, donde nos decía, manteniendo la fe, o sea, leíamos anteriormente en otros textos, ceñidos, o sea, firmeza, y la buena conciencia. Leíamos en texto anterior, eran aquellos que se jactaban de permanecer en la fe, de obtener la verdad, pero era una jactancia indebida, una jactancia transgresora en cuanto a la ley de Cristo. Como dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, que fueron quienes, según el verso 20 ya lo caracteriza, de los cuales fueron Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren, hermanos, o sea, prácticamente es un dolor terrible entre los ojos de Dios, que un hermano, pues estando primeramente caminando firme, pues después tenga que apartarse de los caminos de Dios, como este personaje, Emineo y Alejandro. También nos decía Hechos 20:30, y todavía nos especifica más claro de cómo se caracterizaban estos hombres. Hechos 20:30 nos decía en el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces ya tenemos los ejemplos claros de cómo se caracterizaron los hermanos judíos y gentiles que fueron arrastrados de estos falsos hermanos. Así fue como se lucieron. Pero ¿qué más nos dice con respecto? Perdón, hermano, ni siquiera eran de otros que han venido de afuera, eran de ahí mismo, eran de la congregación misma. Por eso dice
acción. profecía representa, eso representa. Claro. La Biblia dice, sed más así levadura. No dice con levadura. Sin Sí. levadura dice Puro. porque la levadura representa, según la Biblia representaba y representa eso. Malas acciones. Malas acciones. Claro, una de las consecuencias era volver una acción mala en la cual, por ejemplo, si vemos el ejemplo que nos dijo primera de Timoteo, era de ahí mismo, pues era un hermano que estaba dentro de la congregación. Permíteme decir, hermano, perdón. De Alejandro, sí, díganlo. Por ejemplo, la levadura, ustedes saben, se pone la masa de harina es para inflarle, Para que agrandarle. ¿Ya? Y eso es lo que hace. Las falsas doctrinas, las falsas ideas, eso hace inflar también la congregación. Eso, porque son cosas que perjudican, no benefician, no contaminan la congregación. Inflan. Ahí está la maldicia. Bueno, hay una serie de cosas. ya vamos a llegar a las cuales, por las cuales Pablo exhortó, por ejemplo, hemos leído hasta el verso 15 nada más, y ahí en adelante ya encontramos las cosas en las cuales y por las cuales Dios pues dice tendrá o habrá condenación. Bueno, entonces vamos a leer otros textos más con respecto a lo que nos dijo del 5 al 8. 5 al 8. Vamos a ver ahora lo que nos dice. En cuanto a 5 al 8 que nos decía, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ese era lo que prácticamente también participó nuestro hermano con el texto de Corintios. Ahora vamos a leer ese texto de Corintios. Dice aquí el comentario. En Corinto la levadura que amenazó a la iglesia fue la... ¿Cuál sería? Una de las tantas, pero fue una de las que más, dice, enleudó a mucha membresía, dice, la fornicación. Lo que dice en primera de Corintios 5, 6. Porque de eso trata el texto. 5, 6. Pero entre los gálatas, la levadura que podía corromper toda la iglesia era la doctrina falsa. Esta persuasión, dice, según el verso 8, estamos leyendo el 5, y aquel que os estorbó para no obedecer a la verdad. El que os perturba, posiblemente el mal no había crecido tanto entre ellos. Tal vez Pablo se dio cuenta del problema cuando apenas estaba comenzando, pero si fue así, de cualquier modo, un poco de levadura, hablando de las falsas doctrinas, hace mucho daño en la iglesia. Más sea un poquito, pero eso puede infundir mucho problema en el aspecto espiritual de vidas en los cristianos. Un pecador destruye mucho. Una sola manzana podrida corrompe todas las demás. O sea es casi relativo con lo que es la levadura. Contamina. Ahora vamos a leer entonces un texto más. Segunda carta a Timoteo 2, 17. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 7. Léale, por favor. Capítulo 2, verso 7. Segunda de Timoteo. Sí. Segunda de Timoteo 7 dice... 2.17 es hermano. Perdón, parece que 17. 2.17. Dice, y su palabra comerá como gangrena, los cuales son niños de Mileto. Ya, o sea, ¿cómo? Aquí, por ejemplo, da más clara el problema de Mineo y Alejandro. Y la compara como, ¿qué cosa?
Gangrena, ¿qué es una gangrena? Un cáncer. O una enfermedad, hermano, que contamina y que muchas de las veces no tiene remedio. Peligrosa, una enfermedad muy peligrosa. Como dice 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, siguiendo el verso 18, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Mira, hermanos, cómo es. Por ejemplo, en este texto nos especifica las formas o acciones o actitudes de cómo se da el hecho o en contra del propósito divino. En este caso, por ejemplo, la utiliza como una forma de una enfermedad que es la gangrena. Otra dice desviar la mente, interrumpir la mente. ¿Y cuál era el problema? Dice, enseñando que la resurrección se había dado ya. O sea, ese fue el problema. Se desvió y fue tan peligroso de desviar a muchos de esta misma verdad. Como dice aquí, en cuanto a este texto leído, el comentario dice un poco de descuido, o sea, descuido. Puede quemar todo el bosque, hermanos, eso parece que lo dice Santiago, ¿no? Hablando de un miembro tan pequeño que está en el cuerpo, que es la lengua. Es un miembro pequeño, pero que es tan peligroso que puede incendiar un bosque entero. Dice, un poco de descuido puede quemar todo el bosque, por falta de un esclavo se perdió la herradura. Por falta de un esclavo se perdió la herradura. Por falta del caballo se perdió el soldado. Y por falta del soldado se perdió la batalla. Y por perder la batalla se perdió el reino. Es decir, o sea, ya siendo el término ya definitivo del acontecimiento por estas causas. O sea, de nuevamente ser desviado o ser contaminado por una falsa doctrina. Luego nos dice, por ejemplo, en el verso 10 de Gálatas. A ver, léale. A veces cuando estudiamos la Biblia también tenemos que conocer ciertas características de algunas enfermedades. Por ejemplo, en el verso 2 Timoteo 2:17 dice la palabra de ellos, o sea, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Cuál palabra? La palabra de ellos. ¿Sí? La palabra de ellos, no es la palabra de Dios, sino la palabra de ellos. ¿Qué es la gangrena? Es una enfermedad que puede dañar a todos los tejidos. Por ejemplo, si le da la pierna, por algún corte, por una quemadura. Entonces, si le da ahí, puede amputar la pierna, puede dañar todo, puede dañar el hueso. Y puede llegar a ser cáncer, va a darle cáncer también. Pero definitivamente así se utiliza aquí la palabra para darnos a entender cómo pasa, cómo sucedería en el caso de aquellos que con sus falsas doctrinas trastornan la fe de muchos cristianos. ¿Ya? Con sus falsas, vuelvo a repetir, con sus falsas doctrinas trastornan la fe de muchos cristianos. Y como los cristianos pues no están aptos para estudiar la palabra de Dios, no se preocupan, creen que están bien, ellos nunca se dan cuenta la forma maléfica, diría yo, con la que les hablan, porque lo que quieren es dañar no solamente la dignidad de la iglesia, sino la dignidad de Cristo, con sus falsas doctrinas. Y a veces quedan entusiasmados aquellos hermanos que escuchan a esos falsos maestros, como quedaron entusiasmadísimos también, sorprendidos los Gálatas. ¿Ya? Ya echaron de menos a Pablo por las falsas doctrinas, porque vieron estos judaizantes que trastornaban la fe de ellos, de los Gálatas.
así ocurre. Es decir, yo bueno, quería decir algo solamente aquí. Le decía que debemos entender la naturaleza de la enfermedad para poder entender qué es lo que está diciendo. Por ejemplo, su palabra, la palabra de ellos, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Porque estos hombres que eran cristianos, después al apartarse de la fe, comenzaron a decir qué cosa, a enseñar, no solamente a decir simplemente que la resurrección ya se dio y que de gana Pablo estaba refiriéndose a la resurrección. Ya, entonces con eso trastornaban la fe de muchos cristianos que estaban todavía queriendo crecer, que no veían también de ello. Por eso dice, y se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Ya. Eso era lo que pasaba, así les comenzaron a decir Himeneo y Fileto. Entonces, son falsas doctrinas, son falsas ideas, ideas concebidas de aquellos que no estudiando bien a profundo la Biblia y no entendiendo lo que dice la palabra de Dios, dicen otras cosas. Así hay ahorita en el mundo las falsas doctrinas. Y no solamente esto puede ocurrir de falsos maestros que entran de afuera, sino hermanos, miembros de la congregación. Por eso dice Pablo, dice, y de hecho vosotros mismos se levantarán falsos maestros que lleven tras sí a hermanos o a niños, a sus discípulos, a los discípulos. Eso nomás. Claro, hermano, prácticamente habíamos leído anteriormente lo que nos decía o lo que escribió Pablo a Éfeso. Recordemos lo que decía, por ejemplo, ahí en 6:14, dice, estad pues firmes. Estos que se apartaron, hermanos, por ejemplo, en este caso Himeneo, no olvidando lo que Pablo estaba corrigiendo en los Gálatas, y fue Himeneo, porque hermano no estaba bien ceñido. Es decir, hermano, podía haber sido un hermano, bueno, no dice el tiempo de haber perdurado en la fe, en la libertad de Cristo, pero tan de pronto tomó otra decisión, ¿no? Y esto era lo que nos decía aquí pues, en el 14 del 6, carta a Éfeso. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, ¿qué podríamos decir nosotros con respecto? Si hermanos, como cada uno, hermanos, no nos ceñimos, no cimentamos nuestra firmeza en nuestro cuerpo, en la libertad de Cristo, hermanos, vamos, como dice, a ser llevados. O sea, tan fácilmente vamos a ceder, como dice el hermano de las falsas doctrinas, vamos a ceder facilitamente. Porque son seductores prácticamente y tienen una astucia argústica, o sea, hacen cosas con argucia para engañar. Entonces, prácticamente eso es lo que leíamos en Efesios. El cristiano debemos anhelar, como dice, estar ceñidos aún más, firmes, constantes, sin moveros, ni a derecha ni a izquierda. Entonces sí, el amor de Cristo pues se